Vamos a ir a la palabra, nos ubicamos en la palabra de Dios. Ya usted sabe que traemos un ejercicio de estudio. Usted ubíquese en el capítulo que nos corresponde, entre tanto que yo le leo la porción sobre la cual quiero sustentar la enseñanza. Oseas capítulo 3. Es donde yo voy a leer, pero usted se ubica ¿en dónde? En Apocalipsis capítulo 12. El año 2010 seguirá trayendo con nosotros el estudio de Apocalipsis hasta que terminemos. Amén. Hasta que terminemos, porque creo que en la gran mayoría hemos sido edificados por este estudio de la palabra. Dice la palabra del Señor, capítulo 2 de el profeta Oseas, verso 14: por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto, escuche eso, por esto voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el pasado de la esperanza. Allí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. ¿De quién estará hablando? En aquel día, afirma el Señor, ya no me llamarán mi Señor, sino que me dirán esposo mío. Te quitaré de los labios el nombre de tus falsos dioses y nunca más volverás a invocarlos. Aquel día haré en su favor un pacto con los animales del campo, con las aves de los cielos y con los reptiles de la tierra. Eliminaré del país arco, espada y guerra, para que todos duerman seguros. Yo te haré mi esposa para siempre, y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad, y entonces conocerán al Señor. Amén. Digamos gloria a Dios. ¿Se le parece esa porción a algo? Apocalipsis 12 nos recuerda entonces que estamos hablando de la conversión de un pueblo a el Dios que nosotros tenemos. Amén. Oseas nos está hablando del mismo acto. Dice que Juan en el capítulo 12 dice que esta mujer vestida de el sol, la luna y las estrellas, que está encinta ya en las horas del alumbramiento, que da a luz un hijo varón, amén, y que en el momento de dar a luz al hijo varón, el dragón está presto para arrebatarle a su hijo tan pronto como éste nazca, amén, quitárselo, destruirlo. Dijimos que esto se vio desde el tiempo de Moisés. Ustedes recuerdan que Moisés tuvo que ser salvado de las aguas porque su madre tuvo que colocarlo en una arquilla porque había un decreto de matar todos los muchachos varones. Lo mismo se dio en el nacimiento del tiempo de Jesús en Belén de Judea. Hubo un decreto para que todos los niños varones fueran muertos. Aquí otra vez
viene entonces la intención de destruir la simiente santa. Amén. Pero dice la Biblia, creo que por ahí quedamos, dice la Biblia que la mujer huyó al desierto. Amén. La mujer huyó al desierto en el momento en que ella ve que su hijo está amenazado, su hijo varón está amenazado y ella misma está amenazada. Entonces ella huye al desierto a través de un medio que Dios le da, a través de las dos alas del águila. Acuérdense que Apocalipsis habla de eso. Capítulo 4 en Apocalipsis habla de 4 seres vivientes. El uno tenía cara de buey, el otro tenía cara de león, el otro tenía cara de hombre y el otro tenía cara de águila. A esa águila se está refiriendo aquí. ¿Sí recuerdan la clase? ¿Sí? Listo, a ver, ¿quién me la recuerda? Porque es que a mí se me olvidó. El león lo presentó ¿quién? Mateo, ¿cierto? Mateo lo presentó como el rey de reyes, el rey sobre todas las cosas. ¿Quién más? Hombre. ¿Quién? Pónganse de acuerdo, ¿Lucas o Marcos? ¿Como hombre? Lucas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como buey, ¿quién? Marcos, el siervo. Y como águila, Juan. Amén. Como águila, Juan. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El águila es la que se remonta por arriba de todas las alturas. Aquí las alas del águila además representan la ayuda divina. Amén. En la salvación de alguien. Así que es Dios mismo el que hace, el que produce o proporciona el vehículo para que Israel huya al desierto. Escuche esto que dice Oseas: me la llevaré al desierto. Amén. Me la llevaré al desierto y allí haré retoñar y que vuelvan a ver sus viñedos. Y Apocalipsis dice que voló a un lugar que Dios tiene preparado, amén, y en donde ha de ser sustentada por un tiempo, por tiempos, por un tiempo y la mitad de un tiempo. Amén. Escuche esto que a mí realmente esto me enamora y me traga del Dios que tenemos. Dios ya tiene preparado el lugar. Dios lo había profetizado, mire desde dónde, desde Oseas. Me la llevaré al desierto y allí la enamoraré. Amén. La va a sustentar en el desierto y Juan define esto y dice que hay un lugar que Dios tiene preparado ya. Amén. Un lugar que Dios tiene preparado para que en ese lugar esta mujer se refugie, se esconda, pero a la vez sea sustentada. Ahora, esto de poder sustentarse en el desierto y de poder sobrevivir en el desierto, así sea rodeado de ejército, porque usted ve que el dragón expulsa de su boca como ríos de agua. Amén. Pues uno diría, eso es imposible en el pleno desierto y
y rodeado de ejércitos y de multitud de gente armada hasta los codos, es imposible sobrevivir, pero es que Dios ya tiene todo organizadito. Y piense usted, si Dios fue capaz de sustentarlos ya una vez, aquí los va a sustentar exactamente por 3 años y medio. Escuche bien, tiempos 2 años, un tiempo 1 año, medio tiempo la mitad de 1 año, o sea 3 años y medio, porque la primera mitad de la gran tribulación ya terminó, capítulo 11, ya estamos en el 12, comienza lo que realmente es el tiempo de angustia para Jacob. Aunque el periodo de los 7 años se llama de la gran tribulación, realmente el tiempo de angustia, de dificultad y de muerte va a ser los últimos 3 años y medio, porque recordamos que los primeros 3 años y medio son los tiempos de la conquista del anticristo para poder posesionarse y gobernar el mundo entero. Hecho ese acto, entonces viene el segundo acto a partir del capítulo 12, o sea que apenas vamos en la mitad de la gran tribulación. Amén. Apenas comienza aquí la mitad de la gran tribulación. Toma fuerza aquí lo que ya les he repetido muchas veces. Por eso no podemos aplicar juicios desde que se empieza a abrir el primer sello. La mayoría de predicadores escatológicos o teológicos comienzan a aplicar juicios desde que se abre el primer sello. ¿Dónde se abrió el primer sello? ¿Quién me dice? No puede ser. ¿Dónde se abre el primer sello? ¿En qué capítulo? No. Vea, y este señor no está aquí en voz, hermanos. Eso es una vergüenza, hermano. En el 6 arrancan los juicios, en el 6. Aparentemente, o sea, en el 6 se abren los sellos, se comienzan a abrir los sellos. Pero si aplicamos juicios desde el 6, mire, aquí apenas va a comenzar la gran tribulación. ¿Sí se da cuenta por qué los sellos no son juicios? Porque apenas vamos en el capítulo 12, y apenas va a comenzar el verdadero juicio. Amén. Si estuviéramos aplicando juicios desde el 6, entonces juicios en los sellos, juicios en las trompetas, y todavía nos falta las copas. ¿Ya? Y si decimos que los primeros 3 años y medio son de paz, de tranquilidad, de justicia social, pues no podemos meterle juicios a eso. Así que repitamos la clase. Los sellos, las trompetas y las copas. Listo. Los que tienen el bulto de carne aquí digan gloria a Dios. Listo. Y los que están en la plaza vendiendo la vaca digan amén. Sí, porque es que me da la impresión que me dejaron el bulto de carne aquí y se fueron a vender la vaca. A ver, los que están conmigo en escuela dominical, arriba y abajo digan gloria a Dios. Listo, entonces repitamos la clase. Los sellos. No me sirve todavía. Los sellos. Las trompetas. Y las copas. Eso, hermano. Mire, aquí usted está haciendo un doble aprendizaje. Amén. Usted quedarse ahí callado pensando en si me dirá que sí, si me dirá que no, el CD del hermano será que vale 10, será que vale 15, será que me rebaja, será que me lo fía. No, conéctese ahora en lo que estamos. ¿Está conmigo? Entonces, aquí toma fuerza lo que hemos venido aprendiendo. Apenas en el capítulo 12 es cuando realmente vienen los juicios, se aprieta la cosa, es donde realmente empieza el derrame del juicio divino. Amén. Obviamente va a comenzar con Israel. Israel entra en apretura, entra en dificultad, entra en lo que realmente se llama el tiempo de angustia para Jacob. ¿A razón de qué? A razón de que ellos al fin deciden, al fin les llega un rayito del cielo que les revela, amén, que el paisano Jesucristo, que el Señor ese que andaba haciendo milagros, que el que resucitó a Lázaro, que el que multiplicó los panes, ese Señor que ellos crucificaron,
A ese Señor que ellos le gritaron frente al patio del palacio de Poncio Pilato, crucifícale, ese Señor es el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Amén. A eso es que Juan le llama un embarazo. A esa idea. Ellos conciben esa idea, se embarazan de esa idea. Ellos dicen, ese que matamos allá definitivamente era el Mesías. ¿Por qué acaban de descubrir ellos eso? Porque el anticristo acaba de sacar entonces el edicto que dice, capítulo 13, que en todos los lugares del mundo se coloque una imagen y que se le adore y que se venere y que se arrodillen delante de él, y que el que no lo haga ni le compren ni le vendan, y que no puede vivir entre la sociedad porque necesita definitivamente adorar la imagen. Ellos creían que ese señor que estaba sentado en el trono de David, porque el anticristo se va a sentar en el trono de David, va a profanar, dice la palabra. Amén. Capítulo 9 de Daniel, versículo 22 al 26, habla de la profanación del templo. Aleluya. Se sentará en el templo como Dios y se hará pasar como Dios. Y ellos van a creer que este Señor que trajo justicia y paz al universo entero es el Mesías. Y van a creer hasta el capítulo 12 que Él es el Mesías. Pero cuando este Señor saque el edicto de que hay que hacer una imagen de Él y adorarla, a ellos se les abren los ojotes y dicen, no Señor, no Señor, a nosotros nos dijo nuestro Dios en el Éxodo capítulo 20, no te harás imagen, ni del Dios que está en el cielo, ni de las cosas que están en la tierra, ni de las que están debajo de la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios. Eso les va a abrir los ojotes a ellos y van a decir, este tampoco es. Y si no es este, entonces es el que matamos. Amén. Si no era este, ya no nos queda otra opción, es el que matamos, y ellos se embarazan de esa idea. Y entonces por eso habla Juan ahí, dice que estos han sido lavados también con la sangre de Jesucristo y han emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero. Porque todo el que quiera salvarse, llámese judío, llámese gentil, brasilero, americano, noruego, lo que quiera, boyacense, tolimense, caldense, bayuno, chocuano, tiene que embarazarse de esa idea. Dígale amén a eso. Tiene que embarazarse de esa idea. ¿Cuál? La misma idea que tenía embarazado a Pedro cuando dijo, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Amén. Ellos deciden eso y entonces viene la persecución. La mujer decide que Jesucristo es el Salvador del mundo y lo aceptan en su corazón, y obviamente eso les repercute a ellos en una gran tribulación, en una gran persecución. Entonces dice que la mitad de la ciudad huyó al desierto, lo dice Zacarías capítulo 12, ¿se acuerdan que ya lo leímos? Capítulo 14, la mitad huyó al desierto, porque no todos, ya explicamos ese todo de Pablo, cuando Pablo habla en el capítulo 9 de Romanos, y luego todo Israel será salvo, ya explicamos ese todos, o ese todo, porque Zacarías dice que es la mitad la que va al desierto, pero la mitad va en cautiverio, porque no todo Israel va a concebir esa idea, a ellos les va a costar mucho creer también eso, amén, pero los que creyeron son los que huyen al desierto, a un lugar que Dios ya preparó. Amén. Escuche que ya está comprobado entonces que el desierto, que no produce alimento, que no da sostenimiento, que no es cultivable. Hoy en el desierto árabe, en el desierto que está bañando toda el territorio de Israel, es un desierto que está produciendo alimento en cantidad, está cultivado. Amén.
Está cultivado, tiene de toda clase de cultivo en el desierto. Mi Biblia dice que Dios tiene preparado un lugar y dice que hará crecer, ahí dice Oseas, dice que hará crecer allí los olivares y las viñas, porque para Él no hay nada imposible. Si hizo una panadería en pleno desierto por 40 años, amén. Si montó carnicería por 40 años en pleno desierto, y se hizo zapatos y vestidos tan buenos por 40 años en pleno desierto, ¿no será capaz de sustentarlos ahora por 3 años y medio? ¿Usted qué cree? Amén. Porque cuando yo estudio esto, yo encuentro, bueno, si Israel va al desierto, se interna allá dentro de la roca, en Sela o en Petra, se mete allá en esa hendidura de la peña, amén, se introduce allá y la sitian. ¿Por dónde les va a entrar la comida? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer? Pero entonces, aquí dice mi Biblia que Dios va a hacer un pacto, va a hacer una sociedad, va a poner a unos aliados, dice que a las aves de los cielos. Aleluya, amén. Ya lo hizo una vez, ¿se acuerda? Por allá había un señor durmiendo muerto de hambre en pleno desierto y no tenía que comer y estaba a punto de desmayar y quería que Dios lo matara, pero el Señor le envió con un buen mensajero, amén, pan y carne. Yo no sé si estaba rancia, pero le envió. Y uno con hambre se come lo que sea, hermano. Aleluya. Y lo hizo una y lo hizo otra y volvió y le envió. Así que con Dios no hay problema. Por allá hubo una guerra del pueblo de Israel y los enemigos los tenían ya casi vencidos. Y entonces el Señor habló con unas abejas africanas. Y le dijo, bueno, muchachas, alisten aguijones porque necesitamos ganar esta pelea. Y les envió abejas. ¿Y quién se defiende ahí? Amén. Así que cuando el Señor se trata de salvar a su pueblo, Él se inventa lo que sea. Y ya lo leí ahí en Oseas, dice que Él hará un pacto con las aves y con las fieras. Y de alguna manera Él va a sustentar a este pueblo. Amén. Entonces, creo que de esta manera vamos llegando al final de Apocalipsis capítulo 12. Por lo menos tengo la ilusión de que usted haya entendido la visión de Juan en el capítulo 12. ¿Quién es y qué es lo que está pasando ahí? ¿Sí estaban conmigo o no? A ver, yo quisiera para dormir tranquilo esta noche. Amén. Para dormir tranquilo, porque es que usted no sabe lo que a mí me angustia irme de aquí de una escuela dominical con la duda de que usted no me entendió. Alguien a nombre de toda la iglesia, uno solo a nombre de toda la iglesia que se coloque y diga, Maro Rodrigo, lo de Apocalipsis 12 es esto puede pasar al 13. Yo pues. ¿Dónde está el micrófono? Que a ellos les gusta hablar es con el micrófono. A ver, uno solo. Y si no, volvemos a comenzar desde el versículo 1 hasta que usted lo entienda. Yo no tengo problema. ¿Quién? Están ustedes como los buenos trinitarios. Creen que hay tres, pero no saben cómo defenderlos. Ajá. Si él se raja, comenzamos el capítulo 12 nuevamente. Yo no tengo problema. Yo no tengo tanta memoria, pero he catado la mayoría de las cosas. Para mí era una incógnita y no lo podía creer de que esa mujer que habla en Apocalipsis fuera Israel.
¿Y el embarazo cómo? Entonces yo no lo podía entender, para mí era difícil y hoy lo entiendo. Los hermanos nos lo explica que es cuando ellos entienden de que crucificaron al Mesías, que a ese Cristo a quien menospreciaron y escupieron, a ese había ellos de rendirle cuentas. Entonces ellos estaban allá abriendo los ojos en la expectativa de que habían cometido o cometieron el error más grande del mundo. Entonces ellos llorarán, lamentarán haberlo hecho, pero el Señor Jesucristo los consolará. Y respecto a lo que el hermano dice, que Dios va a mantener a Israel 3 años y medio y que lo va a defender de una forma especial, para mí es de gran bendición, sabiendo que así como Dios defiende a Israel, también nos defenderá a nosotros y nos librará de la ira que ha de venir sobre todo el mundo entero. Disculpe, hermano, no le puedo explicar más porque no me acuerdo lo demás. ¿Qué hacemos? ¿Lo pasamos o volvemos al capítulo 1, versículo 1? ¿Ah? ¿Están de acuerdo con lo que él dijo? ¿Sí? Listo. Dice el profeta que en aquel día mirarán a mí a quien traspasaron. Escuche eso. Mirarán a mí a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron ellos? A Jesús. Y aparte de que lo voltean a ver a él y dicen definitivamente es él, vea cómo el Señor se los estrega en la cara. Y entonces él levanta sus manos y les dice, ¿alcanzan a ver los huecos? Y les abre aquí el costado y dice, ¿alcanzan a ver el chuzón que tengo aquí? Con estas heridas fui herido en casa de mis hermanos. O sea, ellos están que se arrepienten, a ellos les está doliendo, a ellos la conciencia está que les trabaja, y llega el Señor y les dice, bueno, y les muestra. Y entonces ellos como inocentones preguntan, ¿y esas heridas que te vemos ahí qué son? ¿Quién te las hizo? Amén. Y él le dice, no, estas me las hicieron mis hermanos en la casa mía. Tremendo, ¿sí o no? Así que a Israel no le queda otra cosa sino que decir, Jesucristo es Dios manifestado en carne. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Esta conversión, que es prácticamente la última del tiempo de la gracia, es una conversión nacional masiva. Le produce al diablo entonces mucho enojo, mucha ira, se enchicha el diablo. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaron los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí vuelve a hacer mención de los 144,000 que fueron escogidos para el evangelismo. Mire, escuche esto, señores evangelistas, ¿dónde está el departamento de misiones? Y todas las directivas que van a hacer misiones este año. Mire lo importante que es evangelizar. Los 144,000 que encontramos en el capítulo 7, que los testigos de Jehová que dice que son los únicos que se van a salvar. Amén. Que obviamente no es verdad. Porque
Yo hace muchos años, más de 15 años, le pregunté a un testigo de Jehová y le dije, ¿y ya completaron los 144,000? Me dijo, sí, señor. Le dije, ¿entonces para qué me predica a mí? Si ya están completos, ¿para qué me predicas? Si ya se salvaron todos los que se iban a salvar. Aleluya. No, esos 144,000 que son la selección de cada tribu, 12,000, son los que van a evangelizar el pueblo de Israel en su época. Y aquí ya en el capítulo 2 entonces encontramos el resultado de un evangelismo tremendo. ¿Qué pasó? La nación se convierte al Señor. Por eso el diablo aquí se enoja y se va a pelear contra ellos. Amén. Se va a hacer guerra contra los santos, los escogidos de Dios, los seleccionados de Dios. Obviamente, dice Juan que el diablo se le dio autoridad de pelear contra los santos y vencerlos, pero vencerlos en el sentido literal. Literal. El diablo nos puede matar y nos puede picar en 1000 pedazos a cada uno de nosotros, pero ese no es el problema. Nosotros no tenemos problema con eso. Amén. Me pueden empacar en 500 bolsas negras si quieren. Y me pueden echar a lo profundo de la mar y que me traguen los tiburones y las ballenas. No hay problema. El día que el Señor diga, Rodrigo Muñoz, sube acá, donde estén las ballenas me tendrán que volver a vomitar, hermano. ¿Lo cree usted o no? Amén, aleluya. Así que el diablo cree que esa es una victoria, el diablo cree que esa es una derrota para el pueblo de Dios, pero nunca la ha sido. Lo tremendo es que la iglesia se deje vencer en el sentido espiritual. Cuando usted pierde la guerra espiritual, lo perdió todo. Si pierde la física, si le hicieron un chichón, si le sacaron un ojo, si le cortaron una mano, si le arrancaron la lengua, no hay problema. Pues sin lengua menos peca, hermano. Aleluya. ¿Da conmigo? Sin lengua menos peca. Sin ojos menos ver, hermano. Ahora que hay tanta grosería por ahí para ver, hermano. Aleluya. Entonces, que el diablo nos haga lo que quiera. Con esto me estoy yendo para el capítulo 13. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Hermana Sandra. Venga para acá porque la verdad no le estoy copiando nada. O alguien que le transmita ya a la hermana. No. Ay, no. Que una incógnita que dejó aquel día de, bueno, él va a conquistar, bueno, a Israel, ¿sí? Sí. Y que, ¿qué va a hacer con la iglesia de ahorita? O sea, las dos. Ahora tiene 2 mujeres. Que, o sea, no hemos definido el pedacito. Bueno, acuérdense en que Pablo habla de que en Jesucristo no hay griego, no hay judío, no hay gentil. En Jesucristo se pierde el gentilicio, la identidad. ¿Ya? Porque de los dos hace un solo pueblo. ¿Ya? ¿Por qué hoy dice Iglesia e Israel? Porque ellos no han aceptado al Mesías. Ellos siguen funcionando según la tradición de la ley. Israel sigue guardando el sábado, Israel trata de seguir, y por eso usted verá que en el capítulo 11, hermana Sandra, en el capítulo 11 se manda a medir el templo, los que adoran en el templo y los utensilios que están en el templo. ¿Por qué? Porque hasta Israel todavía sigue siendo guardador de la ley. ¿Por qué Dios les va a permitir que el templo de Salomón se restaure? Porque ellos tendrán, es a través de ese medio que ellos van a darse cuenta que la ley
como dice Pablo en el libro de los Gálatas, la ley no puede justificar a nadie y que Dios les proporcionó un sacrificio más elocuente. Cuando usted estudia Gálatas y Hebreos, encontrará que Gálatas y Hebreos son los tipos de lo que realmente es la iglesia hoy. Por eso usted ve que Hebreos habla del verdadero día de reposo, habla del verdadero Cordero Pascual, habla de las verdaderas fiestas. Bueno, habla de todo eso. ¿Por qué? Porque Hebreos hace un paralelo entre lo uno y lo otro. Así que, hermana Sandra, convertido Israel a Jesucristo, entonces ya no habrán dos iglesias ni dos pueblos, sino que habrá un solo pueblo. Entonces por eso dice, ninguno preguntará a su compañero en aquel día, oiga, ¿usted conoce al Señor Jesucristo? Lo ha oído mencionar, sino que él dice, sino que en aquel día todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, todos sabrán mi nombre. Porque eso es lo que Dios anhela, que el pueblo salvo conozca su nombre. Amén. Que conozca su nombre. La iglesia conoce su nombre. Israel tiene que conocer su nombre. Para que desmontemos también la idea del Israel espiritual. Israel espiritual, eso no existe en ninguna parte. Nosotros nos vendieron la idea que nosotros somos la iglesia y que hay un Israel espiritual. O que nosotros somos el Israel espiritual. Israeles espirituales no existen. Nosotros somos la iglesia y ellos son el pueblo de la promesa. Lo que sí, hermana Sandra, eso todavía no lo podemos definir porque apenas lo vamos a definir por allá en el 22. Lo que sí es que hay que hacer una diferencia entre las promesas del pueblo celestial y las promesas del pueblo terrenal. Por eso vamos a hablar por allá en el capítulo 22 de una cosa que se llama habitantes celestiales y habitantes terrenales, aunque los dos metidos dentro de una burbuja que se llama eternidad. Amén. Los dos metidos dentro de esa cosa que se llama eternidad. Sin embargo, habrá una diferencia entre el que tiene promesas celestiales y el que tiene promesas terrenales. ¿Listo? Mano, David iba a decir algo. Ahora, lo que tengo una preguntita. Creo que a la iglesia se le ha enseñado mucho sobre el Apocalipsis, pero en forma literal. Sí. O sea, en que va a ser representado de una forma, va a ser representado de otra. ¿Esa conversión que usted está hablando del pueblo de Israel es literal o es una conversión visible que la va a ver el mundo, la vamos a ver, la va a ver todos los que de pronto están en posibilidad de verla, los que están presentes, o ellos se van a convertir literalmente y van a refrescar su memoria y decir esto fue lo que hicimos, o verdaderamente es tan palpable la conversión del pueblo de Israel? No, tan real como cualquiera que se quiera convertir hoy aquí. O sea, en el mismo acto. O sea, es creer que Jesucristo es Dios manifestado en carne y dar ese paso de obediencia. ¿Qué fue lo que le preguntó la primera iglesia judía a Pedro? Cuando Pedro los pone frente al paredón y les dice, ustedes mataron. Porque el mensaje pesado que yo encuentro en la Biblia es de Pedro. En pleno Jerusalén diciéndoles esa grosería, ustedes crucificaron a quien Dios les había constituido como el Dios de ustedes, el Señor de gloria. Ustedes lo mataron, ustedes lo asesinaron, ustedes no creyeron en Él, ustedes no fueron capaces de darse cuenta que Él era. Y cuando ellos escuchan ese mensaje, la pregunta es, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados, y les toca hablar en lenguas. Y de una vez 3,000 se arrepintieron. Es un acto literal. ¿Ya? Por eso estoy diciendo, hay una predicación anterior. ¿La de quién? La de 144,000 escogidos de entre ellos, que Dios les pone el mensaje, les revela el mensaje y los pone a predicar a diestra y a siniestra, y
El resultado de ese mensaje es que la nación se convierte. En todo el sentido de la palabra, literal, se convierte al Señor. En un acto de arrepentimiento como el que hemos hecho todos nosotros. La única diferencia es que ahí funciona en el sentido colectivo. Hay una nación arrepentida y salva. ¿Por qué funcionó así? Porque con el trato que Dios tiene con ellos siempre ha funcionado así. Usted ve que o a todos los saca de esclavitud o todos entraron en esclavitud. A todos les caía el maná del cielo y a todos les llovía codornices. Todos bebieron del agua de la roca. Porque es un pacto que Dios tiene no con él, siendo judío, y los demás no, sino que es un pacto que Dios tiene con toda la nación. Y por eso Dios los trata a todos. O los salva a todos o los mete a todos. ¿Ya? Aquí, aunque dijimos que no son todos los que se salvan, sin embargo es un remanente. Zacarías capítulo 12 dice la mitad, que eso viene a ser un gran número si entendemos que Israel tiene que regresar en su totalidad a su tierra de origen. ¿Estamos hablando? Entonces, ¿está claro eso? Es una conversión literal. Eso que Hugo dice es bien importante. Es muy escaso el predicador que se atreve o que acierta a saber cuándo la profecía escatológica de Apocalipsis se está refiriendo en un sentido literal y cuándo realmente es un sentido figurado. Por eso, antes de iniciar este estudio, acuérdense que hicimos eso. Hicimos el análisis, el estudio primero de los símbolos, de las figuras, de los tipos, de los números, de todo de Apocalipsis, para que al desarrollo del estudio pudiéramos irnos ubicando cuándo está hablando literalmente y cuándo es físicamente. Aquí hay una nación física, política, religiosa, una nación que definitivamente está ahí puesta y que tiene que entrar por un proceso. ¿Estamos, hermano Hugo? ¿Listo? Hermano Rodrigo, usted dijo que la gracia iba a alcanzar a Israel. Sí. En la plenitud de los gentiles se dice, usted nos ha enseñado que la plenitud de la gracia o la plenitud de los gentiles, que es la gracia, se acaba en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? No, yo no he dicho eso. ¿No? A ver, cuando hablamos de la plenitud de los gentiles, estamos hablando del trato de Dios para salvar gentiles. ¿Ya? Entonces, cuando el último gentil se salve, Jesucristo levanta la iglesia. ¿Ok? Pero no se acaba la gracia. Esa es la de mi inquietud, porque usted mencionó gracia. Siempre hemos tenido en nuestra mente que Israel se salva no tanto por gracia, sino por promesa, que entra pues a... Pero, a ver, es que ahí es donde hay que hacer la diferencia. Cuando estoy hablando de la salvación de Israel, la que tiene que ver por promesa, y cuando voy a hablar de la salvación de Israel por gracia. O sea, aunque pareciera lo mismo, en realidad no lo es. Porque cuando yo hablo de la promesa de Dios a Israel, entonces estoy hablando de una serie de acontecimientos y de sucesos que Dios le ha de cumplir a Israel. ¿Ya? Le ha de cumplir a Israel. A eso se le llama salvación por promesa. ¿Ya? Pero cuando se trata de salvación para vida eterna, solo hay una fórmula. Solo hay una fórmula. O sea, de no ser así, Pedro estaría fuera de base, porque no hay otro nombre. ¿Ya? Entonces, dejemos claro, el tiempo o la plenitud de los gentiles arranca en la casa de Cornelio,
y termina el día que el último gentil se salve. Eso da al traste exactamente con ¿qué? Con el levantamiento de la iglesia. Estamos hablando del proceso de Dios para los gentiles, pero la gracia continúa, porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo para salvar ¿a quién? A Israel. Fue a Israel inicialmente. Israel no ha sido salvo. ¿Ya? Entonces, si la gracia vino a salvar a Israel, no los pueden dejar por fuera de la gracia. Tienen que salvarse dentro de la gracia. Como ellos no aceptaron la gracia en su momento, fue que entonces Dios en su infinita misericordia dijo, bueno, pues como no quisieron entrar los inteligentes, no quisieron entrar los normales, entonces vayan por los caminos, por las veredas, por las calles, por todas partes, inviten a los mancos, a los cojos, a los ciegos, a los tuertos, a los mudos, inviten toda esa gente, porque necesito que mi casa se llene de gente porque hay una fiesta que celebrar. ¿Han leído esa parábola? Porque acuérdense que la parábola dice que el Señor hizo la fiesta y invitó a sus amigos. Pero uno dijo, es que compré una yunta de bueyes y tengo que ensayarla. Otro dijo, Señor, es que me voy de viaje y no puedo. Otro le dijo, es que me caso. Otro le dijo, es que tengo que enterrar a mi papá. Entonces, ninguno de los invitados para los que se hizo la fiesta quisieron entrar. ¿Quién es ese invitado que no quiso entrar a la fiesta? Israel. Cuando el Señor ya teniendo la fiesta lista, y ninguno de sus invitados quiso ir, entonces volvió y le dijo a su siervo, le dijo, bueno, como ninguno de los invitados quiso entrar, entonces váyanse por los caminos, por las veredas, por las calles, inviten a los mancos, a los tuertos, a los cojos, a los ciegos, a todos los que tengan defectos, y hagan que mi casa se llene de gente porque la fiesta tiene que hacerse. Y entonces esta gente fue y evangelizó a toda esa gente. Le dijo, es que hay un señor que tiene una fiesta y quiere invitarlos a ustedes. Y la casa se llenó de gente. Amén. Amén. ¿Y quién sería esa gente? Nosotros. ¿Sí? Señor. Acuérdense que estoy diciendo que en el capítulo 22 vamos a hablar de habitantes terrenales, eternos, y habitantes celestiales, eternos. ¿Ya? Porque aunque ellos necesitan creer en el Mesías, el Cordero de Dios, para salvación, porque es que cuando estamos hablando de salvación no estamos hablando de salvarse de un evento. La salvación automáticamente me entra a mí a la vida eterna, que es lo que Israel no tiene ahorita. En este momento Israel no tiene vida eterna, porque la vida eterna solo se encuentra a través de ¿quién? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida de 8 días. Entonces la vida eterna solo se encuentra ahí. ¿Ya? En el Antiguo Testamento mucha gente trató de guardar la ley, por más que lo hizo, se murió. Moisés se quedó al otro lado, Josué también se destripó. Todos los guardadores de la ley, porque no hay vida eterna en la ley, la vida eterna está en Jesucristo. Entonces Israel tiene que entrar al mismo proceso, porque ellos también serán salvos eternamente. A esa salvación es que nos tenemos que referir y tener cuidado de no pegarla a la otra, porque el trato de Dios con la iglesia es uno y el trato de Dios con Israel es otro. La única que tenemos que aceptar es la que tiene la hermana Sandra. O sea, ¿qué pasa cuando ya salvo los unos y salvo los otros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguiremos yendo allá y aquí? No, ahora somos un solo pueblo, con un solo Dios y para un mismo lado. Pero en cuanto a promesa, amén, entonces hay que hacer la diferencia. Israel no tiene promesas del cielo.
A Israel le toca salvarse y se salva para vivir en un paraíso que Dios un día le construyó y que el hombre lo deformó y lo desbarató. Pero entonces Pedro dijo, no se preocupen, que el paraíso destruido, desbaratado, Dios lo va a hacer de nuevo. Amén. Y por eso nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva donde more la justicia de Dios. ¡Vamos! Esto es bastante, pero no se preocupe que todavía nos falta tela por cortar. ¿Dónde vamos a poder darle buen piso a esto? A partir del capítulo 19, mitad en adelante, cuando se establezca el milenio, porque el milenio es lo que va a hacer la diferencia. Acuérdense que hemos dicho muchas veces, el orden en el milenio, mire que aquí como que tiene prelación la iglesia, pero en el milenio la iglesia va de últimas, porque el milenio no se lo prometió Dios a la iglesia, el milenio se lo prometió Dios a Israel. Así que el milenio es Cristo, Israel y la iglesia. ¿Ya? En realidad nosotros estaremos en el milenio como esposa del Cordero, pero el milenio será el tiempo de gobierno de Cristo e Israel. ¿Por qué Cristo e Israel? Porque Cristo es el heredero eterno de David. Amén. Él es el de la descendencia, de la estirpe, de la línea de David. Entonces, el que se va a sentar en el trono, el que se va a sentar en el trono de David eternamente y para siempre, ¿es quién? Jesucristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ya? Yo me atrevería a definirlo de la siguiente manera. A partir de que se establezca el milenio en adelante, Israel, permítame, seguramente puede que esté equivocado, pero permítamelo decirlo de esta manera, que más adelante cuadramos las cosas. Israel será el pueblo físico de Dios y nosotros seremos su ente espiritual, porque es que la iglesia tiene dos estatus bien definidos. La iglesia es un ente físico, pero es un ente espiritual. Israel no sabe adorar a Dios como adora la iglesia. Amén. No sabe adorar a Dios como adora la iglesia. La iglesia sabe decirle cosas a Dios que Israel no sabe decírselas, porque Israel aprendió a honrar y adorar a Dios a través de matar chivos, ovejas, cabras, palomas y tórtolas, a través de harina, aceite, y esto nosotros aprendimos a través de la pronunciación interna de nuestro corazón. Amén. Pero lo que yo sí estoy seguro es que Dios nos quiere a los dos. Él quiere un pueblo que le siga dando ofrendas como Caín y Abel, porque eso se dio desde el principio. Dios recibió la ofrenda de Abel, amén. Recibió la ofrenda de Noé, de Abraham, y todavía no era ni Israel ni nada, eso fue por allá. Pero a Dios le gusta eso, pero también le gusta que haya un pueblo que lo adore en espíritu y en verdad. No es lo mismo decirle santo con un chivo en la mano que decirle santo con las manos en alto. Expresión favorita del corazón. Ven. Así que no se preocupe, que los dos pueblos tendrán su propio oficio en eso que yo anhelo tanto, que se llama eternidad. Los dos pueblos van a tener su oficio, y bien específico y definido con Dios, y a los dos Dios los está anhelando. Amén. Entonces, váyase con todas esas inquietudes, porque eso lo hará volver el próximo domingo, que estaremos aquí a la misma hora y por el mismo canal. ¿Estamos? Ya el domingo entramos entonces al capítulo 13, en donde vamos a definir, aquí, escúcheme, si se quiere desanimar, desanímese, pero aquí nos tocó regresarnos nuevamente a Daniel. Nos toca regresarnos a Daniel capítulo 4, Daniel capítulo 7, a ver todo lo de las bestias, lo de las visiones de las bestias, porque
Porque solo definiendo eso es que vamos a definir realmente quién puede ser el anticristo, de dónde viene, cuál es su origen, para dónde es que va y qué es lo que quiere. ¿Le interesa? Colóquese de pie y démosle gracias al Señor. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Cristo amado, por tu misericordia.